de lo de la madera. Entonces, teníamos unos dinteles hace un rato, que eran algo así. Si lo hacemos, les digo, como con detalle, van a estar haciendo algo. No sé si... Perdón. Entonces, ahí está. Aquí pueden tomar ventaja justo de cuando se llega a cortar la línea. Una pueden hacer trazos así como un poco, como con muy poca presión y a lo largo, si se fijan, se empieza a ver como interrumpida, como una línea discontinua que no hicieron realmente. Una línea discontinua es esto, pero ustedes no estuvieron haciendo esa separación, pero se empieza a hacer discontinua. Ajá. Entonces eso sirve pues un poco para este tipo de texturas o después cuando veamos para textil, no para para cestería especialmente. Para cestería nos va a servir mucho poner justo el estilógrafo como un poquito de ladito justo para que se corte. Pero ahorita no es el caso, así es que lo que tenemos que hacer es trabajar con el estilógrafo a plomo quiere decir como directamente, en ángulo recto hacia la superficie de nuestro papel. Ahora entonces algo como mucho más sencillo, pues les decía solamente un par de líneas y ya nos da el indicador de que es madera. Si quieren más detallito todavía, pues le pueden dibujar los nudos de la madera. Uh-huh. Y bueno, y así entonces ya depende de lo que quieran ilustrar. Bueno, hasta ahorita creo que ese sería lo que tenemos que hacer. Trabajar sobre texturas. Si tienen alguna otra textura que les interese, bueno, yo les manejé muy básicas, ¿no? Las de la clase pasada y estas, que son básicamente para arquitectura, pero pues las van a utilizar mucho, especialmente, bueno, para excavaciones o, o para registro de casas históricas o de estructuras históricas, ¿no? Este, y bueno, entonces después, la siguiente clase, si tienen alguna duda, alguna textura en específico, como por ejemplo me preguntaba Javier el otro día sobre las vigas, ¿no? Entonces las vigas, como que las vigas cuando están perfectamente cortadas, entonces, pues ahí está nuestra viga y ya dibujamos la madera. Si se fijan pasa eso que les digo que viene como que se interrumpe la línea. Si no quieren que se interrumpa, pues pongan el estilógrafo así a plomo. Si quieren que se interrumpa, pues además de ponerle un poquito de ladito, es con mínima presión, como que traza, como que se pierde. Si son vigas circulares, pues tal vez más fácil, bueno, más fácil relativamente porque tienen que trabajar en un círculo, ¿no? Entonces hacen su círculo, que esté bien hecho, pues entonces tendrán que indicar los anillos. Ahí, por ejemplo, es cuando ustedes que tienen que empezar a hacer utilizar la calidad de línea de cada estilógrafo. Por ejemplo, si quiero trazar que se ven muy bien los circulitos, entonces uso un estilógrafo mucho más fino. El que estoy trabajando es .4, pero aquí convendría pues un .2 tal vez, ¿no? Algo más fino, depende de qué quieran. Aquí yo tengo este 2, es desechable, no importa, lo puedo utilizar también. A veces cuando ya están trabajando en Albanene sí se nota cuando es estilógrafo de estos a cuando es de estos, pero finalmente como lo que van a hacer es digitalizarlo para alguna publicación o algo, ahí ya no se nota si es uno o es otro. Entonces, sin problema pueden ocuparlo.
Aquí, por ejemplo, si yo hubiera ya cargado de tinta mi estilógrafo .1, pues se vería mucho más fino y mucho mejor el acabado. Bueno, estas lineecitas que hice. Es porque es más fino que esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a hacer esto para que se vea como un poco dispersa. Desde el principio la pongo con muy poca presión, porque si se fijan aquí todas cuando empieza el trazo, empieza muy grueso y luego se pierde. Pero pues no quiero que se vea así, ¿no? Quiero que todo se vea uniforme, interrumpido. Entonces, desde el principio le pones muy poca presión, pero además también puede ayudarte el que no siempre empieces del mismo lado, para que no se vea como recargado todo del mismo punto, ¿no? Que todas comiencen muy gruesas al inicio. Entonces, si veo que me está costando trabajo eso, entonces la línea la trazo a veces por acá, a veces empiezo acá, a veces aquí, y para que vaya distinto y le dé como más naturalidad. Ahora, aquí, bueno, ya se ve más o menos que es madera, pero ¿se acuerdan cuando hicimos las separaciones, ¿no? Entre esas líneas cercanas y muy juntas entre sí y muy lejos entre sí, uno de los primeros ejercicios. Entonces eso nos va a servir para crear un poco la idea de volumen con tinta, por ejemplo. Y entonces aquí, pues lo que pueden hacer es trazar estas líneas más cerca del borde de la viga. Aquí, por ejemplo, ya no está pintando. Pues ya, aquí ya me falta tinta. Que para darle más volumen, las líneas las voy a trazar muy cerca del borde y con muy poca presión. Tal vez también puedo trazarlas en la dirección inversa. ¿Ven? Y entonces ya, básicamente eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, si le ponen más cerca del borde, más líneas más cercanas entre sí, más cerca del borde, pues entonces va dando la ilusión de que tiene cierto volumen. Y bueno, entonces básicamente es todo. Es lo que tienen, cada uno de estos lo tienen que hacer ustedes para entrega, ¿no? Son ejercicios muy sencillos, pero que les van a servir mucho y que son pues básicos porque los van a aplicar en muchos casos para muchos tipos de arquitectura, sea prehispánica, sea colonial, sea contemporánea, este, o para casos de antropología también, como les enseñé algunos dibujos también, alguna vez tuve que dibujar un telar, rarámuri, y entonces pues está construido con madera, y pues entonces tendrías que dibujar también los troncos de árbol, como están cortados específicamente como en Y, para que puedan sostener a la otra pequeña madera y así, ¿no? Entonces, bueno, sería este tipo y las otras de vigas como muy bien cortadas ya, como muy tardías. Aquí si se fijan como que faltaba de poner bien la esquina. ¿Okay? Aquí, como se fijan, ya la estoy regando. Como que se veía incluso mejor antes de que le metiera mano. No sé, depende, ¿no? Entonces, también en eso experimenten, o sea, practicar sirve para que justo cuando la rieguen se den cuenta, uno, cómo no regarla para la próxima, o dos, cómo arreglarlo, porque pues si esto es algo que tienen que entregar o que es algo como una versión final, pues ya no pueden volver a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglarlo? Aquí, por ejemplo, si le metí más detalle aquí y aquí ya está quedando muy blanco, pues ni modo, entonces ahora hay que meterle más detalle también a esta parte. Pero pues aguas, porque si no, tienen que meterle a todas las vigas. Entonces, siempre vayan de menos a más. Y si le van a meter mucho,
muchos trazos, pues entonces pueden ir variando en la calidad de los estilógrafos y también sí, en la calidad me refiero al punto. Ujú. Y bueno, sería todo entonces. Entonces, esos serían sus trabajos. Sería el ejercicio. eh, bueno, les mando específicamente el número de ejercicio, que si no mal recuerdo es el 39, pero se los mando bien. Y bueno, entonces el ejercicio 39 sería una hoja como esta, con todas las todos los muros, con diferentes tipos, así como los hice yo aquí, pero también completándolos, no sé cómo se observa ahí en su pantalla, completándolos con los que puse en el pizarrón pequeño, depende, todos los que si sean diferentes o no. También en otra hoja, lo de las maderas, que será otro ejercicio, como estas vigas, esta también, madera como hecha muy sencilla, como esta, otra con más detalle, otra con detalle mediano, digamos, porque esta tiene hasta el nudito, esta mucho más disperso. Y también pueden tratar haciendo algunos tablones, ¿no? De madera, que esos serían pues para algunas puertas, por ejemplo. Entonces, igual, no es exactamente lo mismo. En el tablón de madera pueden hacerlo muy sencillo, unas líneas indicando que es madera, otras. Claro, aquí ustedes tienen que practicar también hacer líneas rectas, no chuecas como las mías. Este, y también, nuevamente, cómo trabajar con más detalle. Para tablones, ¿no? Esta era como para cosas más pequeñitas y esta sería para tablones. ¿Qué más? Bueno, este mismo maderita o tabla de madera que hice, pues entonces le podemos hacer un cierto espesor y convertirla en algo más complejo. Algo más complejo en el sentido de que no es como algo ahí, una madera que no salió bien, ¿no? Entonces ahí ya le damos un poco de volumen. Y bueno, ya sería todo, chicos. Entonces, ese serían sus dos ejercicios para entregar la próxima clase. Les repito, si tienen alguna duda en específico sobre algún tipo de textura, escríbanme para que yo prepare algo. Porque si no, la siguiente clase ya lo que vamos a hacer es empezar con ashurados y claroscuros, que ya es otra cosa. Ajá. Bueno, pues espero que estén todos bien y que les haya servido de algo estos videos. Saludos a todos.